Esta es la entrevista de CNN Chile. Esta noche estamos conversando con el expresidente Ricardo Lagos a propósito del lanzamiento de su libro durante esta tarde. Don Ricardo, estábamos hablando de los jóvenes que salieron a la calle, de la representatividad que piden. Los jóvenes que salen a la calle hoy día no se sienten representados por los partidos políticos. ¿Esta crisis de representatividad es una amenaza para la democracia? Sin duda, porque a mí me parece que esta crisis obedece a dos razones. Primero, los cambios y cómo los cambios usted los asimila y se ajusta a ellos. Y segundo, a un sistema electoral inadecuado, porque no hay mayorías ni minorías, porque hay conos muy altos. En la práctica es un sistema electoral que conduce al empate de los dos bloques. Cada bloque elige un diputado. No importa que usted saque 60% y yo saque 40%, ambos sacamos uno. No conozco un sistema donde 60 es igual a 40. Y a partir de eso, de ese empate, altos quórum, quiere decir que es imposible cambiar una cantidad enorme de esas cosas. Bueno, y en el Estado, como están las cosas, la relación entre el gobierno y la oposición parece cada vez más lejos poder llegar a cambiar ese sistema binominal que usted ha encabezado esta bandera de lucha en estos meses. Por eso que es tan importante para la ciudadanía entender esto. Y cuando dicen, no, estas leyes no les interesan a los ciudadanos, sí les interesan a los ciudadanos, porque están conscientes que ese es lo que le ha permitido el veto a la derecha y en particular a la UDI. Y por lo tanto, primer tema que yo digo, eso hay que cambiarlo. Pero lo segundo, cómo usted conecta, no digo con los estudiantes, con las demandas de esos sectores medios de Chile. Porque en el libro hasta hay mucho de eso. Los vasos comunicantes que teníamos cuando luchábamos contra la dictadura o en los primeros años, con la Asamblea de la Civilidad, con los colegios profesionales, eran completos. Hoy día esos vasos comunicantes no existen. Y por lo tanto, creo que es esencial desde el punto de vista de las direcciones políticas, de los partidos. Los partidos son permanentes en una sociedad. ¿Y tienen que legitimarse los partidos cada tanto? Tienen que legitimarse, hoy yo diría, de una manera muy simple, pero muy compleja de hacer. Fácil de decir, claro, en una entrevista de televisión. ¿Cómo se hace un programa para el Chile de los próximos 20 o 30 años con y no para los ciudadanos? Don Ricardo, pero le quiero preguntar cómo se legitiman cada tanto los partidos políticos a raíz de las últimas denuncias que hemos visto esta semana del ex ministro de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco, que denunciaba clientelismo y denunciaba presiones concretas del senador Guido Girardi. ¿Ayuda el clientelismo, ayuda estas prácticas que más o menos se han aceptado a la clase política y a la gente? Así, obviamente que esas prácticas, Matilde, de ser así son absolutamente inaceptables, ¿verdad? Pero lo importante, yo creo, es también pongamos las cosas con cierta claridad. Cuando se es autoridad, la autoridad tiene que pensar, sea presidente, sea ministro, sea intendente, sea lo que sea, tiene que pensar en el interés de un país. Y por lo tanto, puede que muchas personas le hacen a usted planteamientos, pero los planteamientos son legítimos, las presiones y los chantajes no. Por eso le digo, los planteamientos son legítimos. El que la gente, oiga, entregue usted un puente o un camino y el alcalde le entrega un calvano, le da las gracias y luego le dice, pero me faltan 20 kilómetros más. Porque ese alcalde lo que está esperando, ¿verdad?, es que Chile siga creciendo y que ese crecimiento le llegue también en un camino nuevo. De manera que presiones, exigencias, demandas, hay siempre. Ahora, otra cosa es, porque tiene otro carácter, ¿tá?, o hace esto y si no lo hace, estas son las consecuencias, porque ahí estamos ya en un cuadro distinto. ¿Usted lo vivió? No, yo no viví, así, presiones hubo muchas, pero ese tipo de planteamientos así no, porque ese tipo de planteamientos, no sé, a lo mejor dejaría asunto que me enojara, ¿verdad?, o que lo sacara de la sala, pero ni siquiera, cuando le dijimos no a Bush en la guerra de Irak, porque hay todo tipo de presiones que uno podría pensar, ¿verdad? Y había ahí un acuerdo de libre comercio de por medio. No, pero sí creo que muy importante es tener también claro que en qué consiste una autoridad y cómo entonces se hace respetar. ¿Y cómo se destierran estas prácticas que prácticamente todo el mundo admite? Yo no creo que las prácticas sean tan comunes como se dice.
pero me parece que eso se hace a partir de que autoridades son las que mandan. ¿Fue un error entonces del gobierno anterior de mantener esas prácticas si se sabía? Es que yo no creo que el gobierno anterior haya mantenido prácticas, ¿no? ¿O las haya aceptado? Yo no creo que nadie mantenga prácticas. Porque de lo que yo sé es que la autoridad, en este caso Velasco, siguió haciendo sus tareas independientes de ese tipo de presiones, si las hubo. Pero no quiero entrar al detalle de Velasco, de Girardi, porque no me compete. Pero usted simplemente quiero decir, le yo plantearon... como presidente de Chile que fui, como autoridad, usted recibe presiones. Sí, seguramente. Pero para eso es autoridad, pues. Para no aceptar presiones, entre otras cosas. No solamente para mandar. Pero usted quiso y yo sí le quiero decir presiones. Que cuando a mí me hicieron, ¿Sí? le voy a dar el ejemplo, me hicieron un planteamiento, y el planteamiento significó que el sector transporte paró, y me paró Santiago porque me cruzaron los buses en Santiago. Bueno, lo enfrenté y lo resolví ese mismo día. Y esa sí que era presión fuerte, ¿no? Ahora, pero usted cuando le ofrecieron postularse a volver a la presidencia de la República, dijo que lo iba a hacer, pero con ciertas condiciones, viendo las listas parlamentarias. Tal vez era para limpiar de la política ciertas prácticas que me parecía que el presidente tenía que tener colaboradores adecuados, y por lo tanto el presidente, como líder de la coalición, debía tener esa atribución. Lo planteé, los partidos dijeron que no les parecía adecuado, los que querían que yo fuera candidato, y en consecuencia no fui candidato, y punto final. Pero era para sacar personas que ejercían prácticas como esta. Me parecía que era conveniente que el presidente de la República, que quedara claro que los que eran candidatos, entre otras cosas porque el presidente le había parecido bien. Creo que es lo normal en cualquier sistema político. Hay un líder, y el líder entonces también tiene algo que decir respecto de quiénes van los que van a encarnar las ideas de esa persona y de ese partido en el Parlamento. Es lo normal de una democracia. Bueno, de los líderes de la concertación vamos a seguir hablando en el próximo bloque de esta entrevista aquí en CNN Chile. No se vayan. Esta es la entrevista de CNN Chile. Esta noche estamos conversando con el expresidente Ricardo Lagos a propósito del lanzamiento de su libro durante esta tarde. Don Ricardo, estábamos hablando de los jóvenes que salieron a la calle, de la representatividad que piden. Los jóvenes que salen a la calle hoy día no se sienten representados por los partidos políticos. ¿Esta crisis de representatividad es una amenaza para la democracia? Sin duda, porque a mí me parece que esta crisis obedece a dos razones. Primero, los cambios y cómo los cambios usted los asimila y se ajusta a ellos. Y segundo, a un sistema electoral inadecuado, porque no hay mayorías ni minorías, porque hay conos muy altos. En la práctica es un sistema electoral que conduce al empate de los dos bloques. Cada bloque elige un diputado. No importa que usted saque 60% y yo saque 40%, ambos sacamos 1. No conozco un sistema donde 60 es igual a 40. Y a partir de eso, de ese empate, altos quórum, quiere decir que es imposible cambiar una cantidad enorme de esas cosas. Bueno, y en el Estado como están las cosas, la relación entre el gobierno y la oposición parece cada vez más lejos poder llegar a cambiar ese sistema binominal que usted ha encabezado esta bandera de lucha en estos meses. Por eso que es tan importante para la ciudadanía entender esto. Y cuando dicen, no, estas leyes no les interesan a los ciudadanos, sí les interesan a los ciudadanos, porque están conscientes que ese es lo que le ha permitido el veto a la derecha y en particular a la UDI. Y por lo tanto, primer tema que yo digo, eso hay que cambiarlo. Pero lo segundo, cómo usted conecta, no digo con los estudiantes, con las demandas de esos sectores medios de Chile. Porque en el libro hasta hay mucho de eso. Los vasos comunicantes que teníamos cuando luchábamos contra la dictadura o en los primeros años, con la Asamblea de la Civilidad, con los colegios profesionales, eran completos. Hoy día esos vasos comunicantes no existen. Y por lo tanto, creo que es esencial desde el punto de vista de las direcciones políticas, de los partidos. Los partidos son permanentes en una sociedad. ¿Y tienen que legitimarse los partidos cada tanto? Tienen que legitimarse, hoy yo diría, de una manera muy simple, pero muy compleja de hacer. Fácil de decir, claro, una entrevista de televisión. ¿Cómo se hace un programa para el Chile de los próximos 20 o 30 años con y no para los ciudadanos?
Don Ricardo, pero le quiero preguntar cómo se legitiman cada tanto los partidos políticos a raíz de las últimas denuncias que hemos visto esta semana del ex ministro de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco, que denunciaba clientelismo y denunciaba presiones concretas del senador Guido Girardi. ¿Ayuda el clientelismo, ayuda estas prácticas que más o menos se han aceptado a la clase política y a la gente? De ser así, obviamente que esas prácticas, Matilde, de ser así son absolutamente inaceptables, ¿verdad? Pero lo importante, yo creo, es también pongamos las cosas con cierta claridad. Cuando se es autoridad, la autoridad tiene que pensar, sea presidente, sea ministro, sea intendente, sea lo que sea, tiene que pensar en el interés de un país. Y por lo tanto, puede que muchas personas le hacen a usted planteamientos, pero los planteamientos son legítimos, las presiones y los chantajes no. Por eso le digo, los planteamientos son legítimos. El que la gente, oiga, entregue usted un puente o un camino y el alcalde le entrega un calvano, le da las gracias y luego le dice, pero me faltan 20 kilómetros más. Porque ese alcalde lo que está esperando, ¿verdad?, es que Chile siga creciendo y que ese crecimiento le llegue también en un camino nuevo. De manera que presiones, exigencias, demandas, hay siempre. Ahora, otra cosa es, porque tiene otro carácter, ¿tá?, o hace esto y si no lo hace, estas son las consecuencias, porque ahí estamos ya en un cuadro distinto. ¿Usted lo vivió? No, yo no viví, sí, presiones hubo muchas, pero ese tipo de planteamientos así no, porque ese tipo de planteamientos, no sé, a lo mejor daría susto que me enojara, ¿verdad?, o que lo sacara de la sala, pero ni siquiera cuando le dijimos no a Bush en la guerra de Irak, porque hay todo tipo de presiones que uno podría pensar, ¿verdad? Y había ahí un acuerdo de libre comercio de por medio. No, pero sí creo que muy importante es tener también claro que en qué consiste una autoridad y cómo entonces se hace respetar. ¿Y cómo se destierran estas prácticas que prácticamente todo el mundo admite? Yo no creo que las prácticas sean tan comunes como se dice, pero me parece que eso se hace a partir de qué autoridades son las que mandan. ¿Fue un error entonces del gobierno anterior de mantener esas prácticas si se sabía? Es que yo no creo que el gobierno anterior haya mantenido prácticas, ¿no? ¿O las haya aceptado? Yo no creo que nadie mantenga prácticas. Porque de lo que yo sé es que la autoridad, en este caso Velasco, siguió haciendo sus tareas independientes de ese tipo de presiones, y las hubo. Pero no quiero entrar al detalle de Velasco, de Girardi, porque no me compete. Pero usted simplemente quiero decir, le yo como plantearon... presidente de Chile que fui, como autoridad, usted recibe presiones. Sí, seguramente. Pero para eso es autoridad, pues. Para no aceptar presiones, entre otras cosas. No solamente para mandar. Pero usted quiso y yo sí le quiero decir que cuando a mí me hicieron, le voy a dar el ejemplo, me hicieron un planteamiento, y el planteamiento significó que el sector transporte paró, y me paró Santiago porque me cruzaron los buses en Santiago. Bueno, lo enfrenté y lo resolví ese mismo día. Y esa sí que era presión fuerte, ¿no? Ahora, pero usted cuando le ofrecieron postularse a volver a la presidencia de la República, dijo que lo iba a hacer, pero con ciertas condiciones, viendo las listas parlamentarias. Tal vez era para limpiar de la política ciertas prácticas que... Me parecía que el presidente tenía que tener colaboradores adecuados, y por lo tanto el presidente, como líder de la coalición, debía tener esa atribución. Lo planteé, los partidos dijeron que no les parecía adecuado, los que querían que yo fuera candidato, y en consecuencia no fui candidato, y punto final. Pero era para sacar personas que ejercían prácticas como esta. Me parecía que era conveniente que el presidente de la República, que quedara claro que los que eran candidatos, entre otras cosas porque el presidente le había parecido bien. Creo que es lo normal en cualquier sistema político. Hay un líder, y el líder entonces también tiene algo que decir respecto de quiénes van los que van a encarnar las ideas de esa persona y de ese partido en el Parlamento. Es lo normal de una democracia. Bueno, de los líderes de la concertación vamos a seguir hablando en el próximo bloque de esta entrevista aquí en CNN Chile. No se vayan. Estamos con el expresidente Ricardo Lagos. Esta es la entrevista en CNN Chile. Estamos hablando precisamente del libro que acaba de presentar. Usted en este libro habla de la desigualdad. ¿Cuánto contribuye el sueldo mínimo en un país a mantener o a superar la desigualdad? A propósito de que se está conversando en estos días sobre un sueldo mínimo, que no hay convergencia ni siquiera dentro de la misma alianza.
Bueno, yo creo que el sueldo mínimo es una definición importante en todo gobierno. Y creo que este debate que se hace anualmente tiene que ver con dos equilibrios importantes. ¿Cuánto queremos subir y cuánto si afectamos esa subida al resto de los otros equilibrios de la sociedad? Se lo pregunto como economista, Pero ¿cuánto debería ser la cifra? Los que están siguiendo esto el día a día, yo calculo que una cifra del orden de los 200.000 me parece adecuado. Pero cuando ya está usted en una discusión entre 190 y tantos y 200, me parece que es una discusión un poquito en los límites propios de una negociación. Pero lo importante es, si la economía chilena está creciendo y la productividad está creciendo, ¿cómo nos aseguramos que eso se transforme desde el punto de vista salarial? Para no hacer un debate demagógico. Pero sí creo que, muy importante, ¿qué capacidad tienen de negociar los trabajadores? ¿Cuáles son las leyes laborales? ¿Por qué perdieron la capacidad de negociar los trabajadores? ¿Por qué hoy la CUT tiene una representación y una capacidad de movilización tan baja durante los gobiernos de la concertación? Yo creo que eso tiene mucho que ver con dos elementos: las características del nuevo mercado laboral y, segundo, la legislación laboral, que hace muy difícil la formación de sindicatos, hace muy difícil la negociación colectiva. Hay una cantidad enorme de empresas de multiroot. No existen los trabajadores de almacenes París, los trabajadores de Falabella. No. Todos sabemos lo que ello ocurre. Y en consecuencia, hay también una forma de ordenamiento del punto de vista laboral y sobre el cual, por supuesto, es feo que lo vuelva a decir, pero es la realidad. La derecha no quiere legislar esos temas. Quiero seguir avanzando en el libro. Usted durante estas más de 300, casi 300 páginas habla en muchas ocasiones sobre amigos que perdió durante la dictadura, víctimas, desaparecidos. Usted durante su gobierno creó la Comisión Ballet. ¿Qué le parece en estos días esta discusión que se ha dado en torno al Museo de la Memoria que creó la expresidenta Bachelet y que precisamente la directora del IBAN dice que tiene que dar un contexto histórico que no existe? ¿Le parece que eso es pertinente? Me parece que, y no logro entender lo que se quiere decir con eso, porque lo que no podemos aceptar es que hay contextos históricos que puedan explicar por qué se violan los derechos humanos, porque la violación de los derechos humanos no tiene explicación. Y por lo tanto, me parece a mí que en este sentido me cuesta entender lo que se está buscando. El Museo de la Memoria lo que hace es lo que hace el Museo de la Memoria en cualquier lugar del mundo. Esto es lo que ocurrió y queremos que nunca más. Por eso, el informe Ballet, como dije yo, para nunca más vivirlo, nunca más negarlo. El negar que habían ocurrido aquellas cosas. Ningún país del mundo tiene un informe como el informe Ballet, pero fue un gran paso hacerlo. Y habla también de cómo van cambiando las fronteras de las cosas posibles. El informe Rettig, respecto de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos, las instituciones armadas dijeron que era parcial y no lo aceptaron. El informe Ballet, todos entendieron que estaba reflejando lo que había ocurrido en Chile. Y el informe Ballet sale 12 años después del Rettig. Es en ese sentido que digo, en el libro, usted entiende cómo las cosas se van avanzando. La forma en que se conmemoró los 20 años del golpe militar, el año 93, no tiene nada que ver con lo que se hizo el año 2003, los 30 años. Y en esos 10 años todos entendieron, los medios de comunicación, que había una madurez en el país, había una libertad en el país, había una seguridad institucional en el país mayor y se podía mostrar todo el drama de lo que había ocurrido 30 años antes. Y entonces, claro, es en ese sentido que yo digo, cada gobierno que llega tiene mayores espacios para hacer más cosas respecto del anterior. Hablemos del que viene. ¿Lo va a encabezar, cree usted, la expresidenta Bachelet? ¿Cómo? Hablemos de los gobiernos que vienen. Sí. ¿Cree usted que lo va a encabezar la expresidenta Bachelet? Bueno, si uno mira números, diría sí. Pero claro, en política, alguien me dijo una vez, 3 meses es mucho tiempo. Y estamos hablando de lo que va a ocurrir en noviembre del año próximo. ¿Cuál es el mérito de la concertación para volver a ser gobierno? Yo por ahora diría algo más modesto. ¿Qué esperamos para ganar la elección municipal? Y después vamos viendo lo que viene al futuro. Pero sí creo que las demandas del Chile que viene
son demandas que requieren cambios bastante profundos, precisamente por las preguntas que usted me ha hecho antes. Y entonces esos cambios profundos creo que están en mejores condiciones de llevarlo a cabo una nueva coalición a partir de lo que es la concertación, pero que requiere también una nueva coalición para el Chile nuevo que empieza a emerger. Con nuevos movimientos, con los movimientos. Claro, pero no es un problema andar agregando siglas, es un problema de cuál es el contenido. Y el contenido, bueno, siempre está así, ¿no? Este es el vaso que está medio lleno y que está medio vacío, y yo creo que usted tiene que tener la capacidad de mirar ambas cosas. ¿Va a trabajar en las municipales apoyando candidatos? Y esa es la última pregunta, terminamos. Bueno, si es necesario ayudar a algunos, lo haremos, por supuesto, en la medida de la agenda que tengo, que es de estar un poco aquí y otro poco afuera. Porque hay vida después de la presidencia, como dice el epílogo del libro. Yo no les quiero contar nada más para que lo lean. Son más de 300 páginas en que cuenta los últimos años, los últimos 30 años de nuestra historia. Aparte, tiene anécdotas bastante entretenidas, bots. Bueno, aquí lo van a leer. Yo le agradezco, don Ricardo, por este tiempo que nos dio y a ustedes por habernos acompañado aquí en la entrevista de CNN. Hay más noticias.